Buenas, estamos aquí en este precioso día celebrando, bueno, las bendiciones que el Señor nos ha dado, sobre todo la vida, la salud, la fortaleza para seguir adelante, la fuerza física y el deseo ardiente de hacer su voluntad en medio de estos tiempos peligrosos y tiempos en que, pues, aunque algunos muchos lo duden, pero son tiempos peligrosos, son tiempos de preparación para mí, estar preparado ya sea para la muerte o sea para también los juicios que vendrán sobre la tierra, el tiempo, el periodo de la gran tribulación. Hoy le quiero hablar un tema bastante interesante y al mismo tiempo un tema muy controversial, porque la mayoría de los cristianos todavía tienen un concepto bastante erróneo acerca de este tema. El destino profético de Israel en los últimos tiempos, o sea, en estos días. Porque miramos muchas cosas que están pasando en el Medio Oriente, pues muchos están mirando hacia allá y creyendo pues que todavía Israel tiene mucho que ver en el reloj, dicen el reloj de Dios, o las señales o su venida. Pero vamos a hablar sobre este tema. Muchos amigos me preguntan, me mandan correos electrónicos, hermanos, ¿cuál es el papel o qué es el papel de Israel durante la gran tribulación? En este pequeño estudio voy a resumir muchas de mis conclusiones sobre este tema. Sí, Israel desempeñará un papel muy importante durante el fin de los tiempos, pero como entidad política. La nación de Israel experimentará la gran tribulación al igual que todas las naciones de la tierra. Ellos no están exentos. Y el judaísmo, como sistema religioso, experimentará las mismas sorprendentes revelaciones de la verdad que todos los sistemas religiosos enfrentarán durante este mismo tiempo. Sí, los 144,000 vienen de las 12 tribus. La Biblia indica que el Eterno seleccionará a 144,000 siervos de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Obviamente, los 144,000 serán judíos, pero hay un problema. Encuentro que la mayoría de los cristianos no entienden quiénes son los judíos. ¿Quiénes son las 12 tribus de Israel de las cuales se seleccionan los 144,000 profetas del Señor? El apóstol Santiago identifica a las 12 tribus como creyentes en Jesús. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión entre las naciones, salude. Hermanos míos, como creyentes en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no hagáis acepción de personas. Santiago 1:1, capítulo 2, versículo 1. Santiago escribió esta epístola para animar e instruir a sus hermanos cristianos que estaban ampliamente dispersos entre las naciones. Esta epístola también fue escrita después del concilio definitorio de la iglesia en el año 49 después de Cristo, cuando se determinó que los gentiles incircuncisos eran miembros iguales a los judíos creyentes en la familia del Todopoderoso por medio de Cristo. Hechos 10 y capítulo 10 y capítulo 15. Por lo tanto, Santiago, así como la iglesia primitiva, estaban convencidos de que las 12 tribus eran los creyentes en Cristo. Antes de examinar más cerca el papel que desempeñará Israel durante la gran tribulación, repasemos algunas de las ideas que son ampliamente aceptadas sobre la gran tribulación. La escatología popular. Muchos cristianos creen en un rapto pretribulación. También creen que 144,000 judíos se convertirán al cristianismo poco después de que ocurra el rapto. También se sostiene que los 144,000 desempeñarán un papel importante durante la semana 70, el periodo del tiempo de la gran tribulación. Este escenario está vinculado por varios conceptos. Por ejemplo, algunas personas creen que una parte de las 70 semanas asignadas a Israel durante el exilio y Babilonia esté en el futuro, Daniel 9:24. En concreto, se cree que 69 de las 70 semanas ya se han cumplido, pero que la semana 70 todavía está por llegar y representa un periodo de 7 años de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué el Eterno insertó 2000 años entre la semana 69 y la 70? Los partidarios de esta escuela de pensamiento creen que el Eterno concedió un periodo de gracia para los gentiles, un tiempo en el que estos pueden recibir la salvación por medio de la fe en Jesús. Lucas 21:24, Juan 3:16. Estos 2000 años de gracia para los gentiles se denomina una dispensación.
y su propósito se basa en el siguiente concepto: la falta de voluntad de Israel para aceptar a Jesús como el Mesías, Juan 1:11, y proclamar su evangelio por todo el mundo obligó al Eterno a desplazar a Israel con un nuevo grupo de personas llamadas cristianos. Los gentiles y los judíos que creen en Cristo son llamados cristianos. Hechos 11:26, Romanos 11:25, Mateo 13:11, capítulo 28, versículos 19 y 20, Juan 3:16. Los cristianos creen que recibieron la comisión evangélica que anteriormente pertenecía a la nación de Israel, Mateo 28, 19 y 20. Pero durante los 2000 años últimos, los cristianos han tenido un éxito mediocre en la evangelización del mundo. Hoy, aproximadamente el 25% de la población mundial afirma ser cristiana, por lo que la evangelización del mundo para Cristo está lejos de estar completa. Los defensores de la idea de que el Eterno va a arrebatar a la iglesia también creen que 144,000 se convertirán repentinamente judíos al cristianismo debido a la prueba impactante del cumplimiento de la doctrina del rapto pretribulacionista con la iglesia fuera del camino. Con la conversión de 144,000 judíos al cristianismo, el Eterno revivirá su pacto dormido con Israel. Entonces comenzará la semana 70 y el evangelio llegará a todo el mundo. No es sorprendente que muchos judíos se sientan profundamente ofendidos por este escenario. En primer lugar, los judíos rechazan la idea de que han sido desplazados por los cristianos, y en segundo lugar, los judíos se sienten ofendidos por la idea de que deben convertirse al cristianismo antes de que el Eterno cumpla las promesas que les hizo. Promesas condicionales. Considero que el escenario de la semana 70 que acabo de describir es erróneo por varias razones. Es una distorsión de la Escritura enseñar que el Eterno está obligado a cumplir muchas promesas del Antiguo Testamento dadas al antiguo Israel durante una futura semana 70, porque muchas de las personas o las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel eran condicionales. El Eterno prometió cumplir muchas promesas si Israel mantenía la fe en el Señor y lo amaba de todo corazón. Deuteronomio 6:5, 6 y el 20. Sí, es la palabra clave, porque el Eterno no está obligado a cumplir su pacto con ninguna parte que persista en la rebelión. Véase Levítico 26, Deuteronomio 28. La historia bíblica subraya este hecho repetidamente. Por ejemplo, el Israel que experimentó el éxodo y entró en el pacto con Dios en el monte Sinaí, Ese 19:4, pereció en el desierto a causa de la rebelión, excepto Josué y Caleb. Salmo 95:10 y 11, Hebreos 3:7 y 4:1. Sí, el plan de Dios se cumplió finalmente, pero no para aquellas personas a quienes se les dio la oportunidad primero. Hebreos 3:16 y 19. Además, tampoco podemos pasar por alto las acciones posteriores del Eterno durante la historia judía. Debido a la rebelión, el Eterno envió al rey de Asiria para destruir las 10 tribus del norte de Israel 700 años después. Y el Eterno envió más tarde al rey Nabucodonosor para destruir a Jerusalén y las 2 tribus del sur. Más aún, después de que Israel rechazó al Mesías, el Eterno envió un ejército romano para destruir totalmente Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Daniel 9:26, Lucas 21, versículo 22. Los cristianos a menudo citan el siguiente texto para apoyar la idea de que todas las promesas del Eterno deben cumplirse a un Israel literal, porque irrevocables son los dones de Dios y su llamamiento. Romanos 11:29. En este texto, Pablo está diciendo que el llamado o la selección del Eterno de Israel es irrevocable. Sin embargo, no es la selección o el llamado lo que está en cuestión, sino la identidad de Israel. Considere cómo llegó a existir Israel. El Eterno hizo un pacto con Abraham y le prometió 3 cosas. 1. Abraham sería el padre de muchas naciones y a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 18, versículo 18. 2. Abraham y su descendencia serían más numerosos que las estrellas del cielo. Génesis 15, versículo 5. 3. Los descendientes de Abraham heredarían una porción de tierra determinada. Génesis 15, versículo 18 al 21. Ahora surge la pregunta esencial. ¿Quiénes son los herederos de Abraham? Tanto los descendientes de Ismael como los de Isaac afirman ser los herederos de Abraham, pero el Eterno rechazó al primogénito de Abraham, Ismael, Génesis 17, versículos 18 al 21. Ismael era un hijo de obra, mientras que Isaac debía ser un hijo de la fe. Romanos 9:8. Pablo enseña, por lo tanto, que los herederos de Abraham son aquellos que viven por
fe, tal como su padre Abraham. Romanos 3:29, versículo 30, capítulo 9, 1 al 8, Gálatas 4, 23 al 31. Esto no significa que el Eterno no haya honrado la línea de sangre de Abraham a través de Isaac. En realidad, él dio a los hijos de Jacob el conocimiento y la posesión de su pacto, primero de Deuteronomio 7, versículos 6 al 10, Romanos 1, 16, capítulo 2, versículo 9 al 11. Pero este honor, como todos los pactos mutuos, debe entenderse dentro del contexto de la buena fe. El Eterno abandona a los infieles y destruye a quienes se rebelan contra él de manera persistente. Por tanto, si el Eterno desplazó a los judíos porque rechazaron al Mesías, ¿cómo puede cumplir lo que le prometió a Abraham? Muchos cristianos han llegado a la conclusión de que la mejor respuesta a esta pregunta es la teología del desplazamiento. El Eterno sustituyó a los judíos por cristianos hasta el rapto. Para mí, hay una respuesta mejor. El Nuevo Testamento enseña que el Eterno redefinió a los herederos de Abraham después de que los judíos rechazaron al Mesías. El Eterno ahora define a Israel como cualquier persona que cree que Jesucristo es su Hijo y se somete a él. Juan 3:16. En consecuencia, ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. Noten este texto a quien declara Pablo ser descendiente de Abraham. Claramente, si pertenecemos a Cristo, entonces somos linaje de Abraham, griego, esperma y heredero. Pablo también escribe: no es judío el que es exteriormente, ni la circuncisión es solo la que se hace en el cuerpo. No es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu. No según la letra. La alabanza de tal persona no viene en los hombres, sino del Todopoderoso. Romanos 2, versículos 28 y 29. Creyente y no creyente. ¿Qué ha hecho el Eterno? Cuando la nación judía rechazó al Mesías, Juan 1, 11, Mateo 27, 23, 37, 39, Hechos 3, 22 y 23, el Eterno eliminó toda distinción religiosa entre judíos y gentiles por medio de estas son buenas noticias. Efesios 2, Gálatas 3, Romanos 10, el 12. Ahora, cualquiera que se someta a Jesús es injertado en el árbol genealógico de Abraham. Romanos 11. Por la fe, tanto los judíos como los gentiles llegan a ser herederos de Abraham. El Eterno no ve diferencia entre judíos y gentiles que se someten a Cristo. Para simplificarlo, la única distinción que el Eterno ve en la raza humana hoy es entre creyente y no creyente, ovejas y cabras, Mateo 25. La redefinición que el Eterno hace de Israel le permite cumplir todo lo que le prometió a Abraham. Por ejemplo, todas las naciones han sido bendecidas por medio de Abraham, pues Jesús es descendiente de Abraham. El Eterno le prometió a Abraham que algún día sería el padre de una multitud innumerable que vendría de todas las naciones. Esta promesa se cumplirá cuando la multitud innumerable, los redimidos de todas las naciones, se presenta ante el trono después de la segunda venida, Apocalipsis 7 y 9. La tercera promesa de Abraham se cumplirá cuando el Eterno construya la ciudad santa, la nueva Jerusalén, sobre el terreno específico que originalmente le había prometido a Abraham. Zacarías 14:4. La tierra y la ciudad pertenecen a los herederos de Abraham por la eternidad, y así todo Israel será salvo. Romanos 11:26. Así Abraham y su heredero, todos los que nacen de nuevo por el Espíritu, heredarán la tierra renovada. Ni la circuncisión ser judío, ni la incircuncisión ser gentil, valen nada. Lo que cuente es su nueva creación, nacer de nuevo por el Espíritu. Paz y misericordia a todos los que siguen esta regla, es decir, al Israel de Dios. Gálatas 6, versículos 15 y 16. Pablo ha escrito mucho sobre este tema. Si no logramos sintetizar todo lo que escribió sobre este tema, surgirán varias ideas erróneas, como está en la actualidad con toda la mayoría de los cristianos. Lamentablemente creo que esto ha sucedido y muchos cristianos han sido engañados. Cuando se trata de ser heredero de Abraham, Pablo resumió el asunto diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, ser judío, ni la incircuncisión, ser gentil, valen nada. Lo único que cuenta es la fe expresada por el amor. Gálatas 5:6. El Israel de Dios son aquellas personas que se someten a la autoridad de Jesús y viven conforme a la fe en Él. Escuche bien esto, cristiano. Juan 3:16.
capítulo 15, versículo 1 al 27, Romanos 3, 28 al 30. Dispensaciones. Otra presuposición que se utiliza para apoyar un escenario futuro de la semana 70 es la doctrina de las dispensaciones. Esta doctrina enseña que el Eterno ofreció diferentes planes o métodos de salvación durante diferentes periodos de la historia de la tierra. Por ejemplo, las personas salvadas durante la dispensación de la gracia del Nuevo Testamento se salvan de una manera diferente a las salvadas durante la dispensación de la ley del Antiguo Testamento. Muchos clérigos protestantes defienden la ausencia de la ley porque ahora vivimos en la dispensación de la gracia, afirmando que no tenemos que obedecer los 10 mandamientos del Eterno, específicamente el mandamiento del sábado, porque los mandamientos fueron declarados nulos y sin valor en la cruz. Sin embargo, esta posición crea otro problema. ¿Cómo se puede trasladar a los 144.000 judíos de su dispensación de la ley a la actual dispensación de la gracia? Muchos cristianos respondían diciendo, cuando los cristianos sean arrebatados de la tierra, 144.000 judíos se convertirán repentinamente en el cristianismo. Estos 144.000 judíos, como el apóstol Pablo, repudiarán el legalismo del judaísmo y abrazarán la gracia de Cristo, evangelizarán el mundo e incontables personas recibirán la salvación. Cuando esto se cumpla, Jesús regresará y comenzará el milenio de 1000 años y los judíos gobernarán el mundo durante el milenio. Al final, el Eterno cumplirá finalmente todo lo que prometió a Israel. Creo que la evidencia bíblica refleja una perspectiva completamente diferente. Sabemos que la salvación de Abraham vino por medio de la fe en el Eterno, Génesis 15:6, Romanos 4. La idea de que todo poderoso salva a las personas de diferentes maneras, en diferentes momentos o en dispensaciones, no es bíblica. Efesios 2, versículo 8 y 9, Hebreos 3, 18, capítulo 4, versículo 2. La doctrina de las dispensaciones parece ser un plan diseñado para oscurecer la obligación que pesa sobre toda la humanidad de obedecer los 10 mandamientos del Eterno. Por supuesto, obedecer los 10 mandamientos no trae la salvación, pero la obediencia sí revela nuestra fe en el Eterno. Vea Daniel 3. La vida eterna no viene por medio de la obediencia. En cambio, mostramos nuestra fe por medio de la obediencia. Pablo dice que Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y tantos otros en el Antiguo Testamento eran personas de fe. Hebreos 3, 4 y 11, Romanos 4 y 5, Efesios 2. Su fe se reveló por su obediencia. ¿Fueron considerados justos por ser obedientes? No, eran pecadores, pero el Eterno los consideró justos porque creyeron en Él y actuaron conforme a esa creencia. Génesis 15:6, Hebreos 11, 13 al 16. La Biblia también es clara en que nadie en ningún momento de la historia ha sido salvado por la sangre de animales sacrificados. Hebreos 10, 4 y versículo 11. Por lo tanto, la doctrina de una dispensación de la ley salvado por la obediencia del ritual es una distorsión de las escrituras. La salvación siempre ha venido solo por la fe. Romanos 3, 28, Gálatas 2, 16, 3:24, Hebreos 11, Isaías 1, 11 al 13, Jeremías 7, 21 al 24. Vivir por fe significa someterse a la voluntad del Todopoderoso, ir, ser y hacer todo lo que Él requiere. Vivir por fe produce buenos frutos, obras, pero las obras sin fe no sirven para nada. Mateo 7, 17 al 20, Santiago 2, 17. De hecho, las obras sin fe apestan. Santiago 2, 20 al 26. Vivir por fe día tras día no es un asunto menor. En ningún momento el vivir por la ley ha salvado a una persona y esto muestra cuán defectuosa es la dispensación de la ley. La incapacidad de Israel para guardar la ley en lugar de vivir por fe a lo largo de 1400 años de historia del Antiguo Testamento demuestra la falla en la lógica dispensacional. Solo por fe se obtienen buenos frutos. Sin fe no puede haber obras aceptables. Hebreos 11:6, Juan 15:5. El ciclo semanal es un continuo. El último punto que quiero abordar es la inserción de 2000 años entre la semana 69 y la 70. El calendario de los jubileos verifica que la semana 70 en Daniel 9 ocurrió inmediatamente después de la semana 69. La 70 ocurrió entre el 27 después de Cristo y el 33 después de Cristo. Inclusive Jesús, el Mesías, murió en la Pascua del año miércoles o año intermedio de la semana 70, que fue el año 30 después de Cristo.
Los datos astronómicos señalan la oposición del Sol y la Luna en el año 30 después de Cristo, publicado por el Observatorio Naval de los Estados Unidos. Y los datos se alinean correctamente con el curso de los eventos, tal como se registra en la escritura. Una futura semana 70 no es lógica ni coherente con el funcionamiento del calendario jubileo. El calendario no permite la inserción de varios siglos entre la semana 69 y la 70. De hecho, no permite la inserción de ni un segundo porque el tiempo es un continuo interrumpido. Nadie puede insertar un espacio de tiempo entre el lunes y el martes o entre julio y agosto. Cuando una unidad de tiempo termina, otra comienza. No hay espacio de tiempo entre las 7 semanas y las 62 semanas de Daniel 9:25. Y no hay espacio de tiempo entre las semanas 69 y 70 del versículo 24. He dicho extensamente y hablado sobre este tema y animo a los estudiantes a revisar el libro bíblico, la escritura y las profecías de Daniel y Apocalipsis. Resumen, considero que la semana 70 está en el pasado y no en el futuro. Considero que los herederos de Abraham son personas de todas las naciones que creen en Cristo. Considero que la salvación siempre ha llegado por medio de la fe en el Eterno. No hay dispensaciones ni necesidad de ellas. La escatología popular de hoy en día tiene graves defectos. De hecho, la Biblia apunta en una dirección completamente diferente. Es cierto, Israel tiene un destino profético. Solo tenemos que tener claro quién es el verdadero Israel de Dios. Otro estudio que yo le doy a ustedes para que piensen bien cómo está fundamentada sus creencias y sus doctrinas. Y algunos que creen en esta forma, o el dispensacionalismo, o que la semana 70 no se ha cumplido. I'm sorry, lo siento mucho. Ustedes están equivocados. Es hora que ustedes comiencen a estudiar las profecías del Antiguo y el Nuevo Testamento. Las que están en Daniel, que son 5, y las que están en el Apocalipsis, que son 12. Y sobre todo deténganse mucho en Daniel en la semana 70, los 490 años que le dio el Señor a los judíos para que ellos se unieran con el propósito con Dios para reinar en la tierra. Pero hoy han pasado 1000 años y él tuvo que hacer otro, como eso, un overhaul acerca de su plan y diseñarnos el plan B, en el cual yo estoy completamente satisfecho, porque el Señor es todopoderoso, es un poderoso de orden y Él está decidido a cumplir todo lo que le prometió al Israel antiguo, pero defina quién es Israel. Nosotros. Es Israel, los judíos y los gentiles, unidos, los dos, injertados, los dos, de vuelta, es el Israel de Dios. Entonces el destino profético de los israelitas que están ahí en el Medio Oriente es como a todos nosotros. Tienen que pasar por la gran tribulación y entrar por la puerta. Y sí, yo creo que cuando a ellos se les presenten la oportunidad y los 144,000 los confronten con este mensaje poderoso, ellos van a tomar una decisión mejor que nosotros los gentiles, o que muchos que tenemos paradigmas, que no queremos cambiar, queremos mantenernos creyendo la misma historieta de 100 y pico de años que nos han contado los falsos teólogos, los falsos maestros. No sea en ese camino, trae perdición. Hazte un nuevo pensamiento. No les digo que se unan a mí, sino que usted estudie la palabra y comience a indagar bien todas estas cosas de lo que está sucediendo en la actualidad y lo que va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, 2335 días que Él tiene destinado para traer a todo Israel, gentiles y judíos, a su redil. Bueno, ahí le dejo esa historia. Le amo en el Señor, sin adelante, y oren mucho, ayunen mucho para mejores revelaciones y para detenerse en estos estudios proféticos. Les amo en el Señor. Bye bye.